Bueno, vamos a seguir hablando de lo que son técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas de evaluación, como menciona acá, son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Cada técnica de evaluación se acompaña de instrumentos de evaluación definidos como recursos estructurados, diseñados para fines específicos. Vamos a ir entendiendo esta parte de las técnicas e instrumentos de evaluación. Okay. Una técnica es un procedimiento que yo como docente voy a emplear. Ese procedimiento a mí en lo personal me va a servir para extraer información de los alumnos sobre cómo va su proceso de aprendizaje. Esa es la técnica. El instrumento es la herramienta que yo voy a emplear para poder almacenar la información que he extraído de la técnica. Lo dice acá. Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje. Okay. Existen técnicas que son específicamente para alumnos de nivel básico, otras técnicas que son para alumnos de nivel media superior y otras para alumnos de nivel superior. Y también tienen que ver qué tipo de información queremos extraer. Entonces, si yo quiero extraer información donde el alumno me demuestre qué tanto sabe, puedo utilizar lo que es un examen para extraer esa información. Pero si yo quiero determinar qué tanto ha comprendido el alumno, tengo que emplear otro tipo de técnica e instrumento que me ayude a obtener la información precisa. Dada la diversidad de instrumentos que permiten obtener información del aprendizaje, es necesario seleccionar cuidadosamente los que permitan obtener la información que se desea. Cabe señalar que no existe un mejor instrumento que otro, debido a que su pertenencia está en función de la finalidad que se persigue, es decir, a quién se evalúa y qué se quiere saber, por ejemplo, qué se sabe o cómo lo hace. Esta es una parte muy importante. No es que exista un instrumento más eficiente que otro, sino va a depender qué quiero extraer con ese instrumento. Si solo quiero determinar qué sabe el alumno, hay tipos de técnicas que me ayudan a eso. Pero si quiero saber cómo hace tal actividad el alumno, tengo que determinar qué instrumento se aplica para poder obtener ese punto. Ok. Nos menciona aquí, en educación básica algunas técnicas e instrumentos de evaluación que pueden usarse son observación, desempeño de los alumnos, análisis de desempeño e interrogatorio. Bueno, son algunas técnicas que se aplican dentro de lo que es precisamente la educación básica. Vamos a ir conociendo técnicas e instrumentos que les había mencionado. Está la técnica de observación. Okay. El instrumento que se puede emplear es una guía de observación, un registro anecdótico, un diario de clase, un diario de trabajo, escala de actitudes, preguntas sobre el procedimiento, cuadernos de los alumnos, organizadores gráficos, en observación es hasta escala de actitudes, perdón, ahí me pasé explicando. Observación está guía de observación, registro anecdótico, diario de clase, diario de trabajo, escala de actitudes. Si nos vamos a desempeño de los alumnos, puede ser preguntas sobre el procedimiento, cuadernos de los alumnos, organizadores gráficos. Si yo quiero analizar lo que es el desempeño, ya viene el portafolio de evidencia, la rúbrica, lista de cotejo. Y si yo quiero la técnica interrogativa, puedo aplicar tipos textuales, debate y ensayo, tipos orales y escritos, pruebas escritas. Es como se puede categorizar estas técnicas e instrumentos que son un poquito más empleables en lo que es este nivel básico. Ok, vamos a ver la técnica de observación. Las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen. Con estas técnicas, los docentes pueden advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo lo utilizan en una situación determinada. El observar es mirar a detalle características peculiares en relación a una actividad que el alumno va a desarrollar para que yo determine en el momento preciso de que el alumno hace la actividad qué tanto conocimiento me está demostrando, qué tanta habilidad, qué tanta actitud o qué valores pone en práctica al momento de desarrollar lo que es la actividad. Existen dos formas de observación.
Okay. Observación sistemática y asistemática. En la observación sistemática, el observador define previamente los propósitos a observar. Por ejemplo, decide que observará a un alumno para conocer las estrategias que utiliza o las respuestas que da ante una situación determinada. Otro aspecto puede ser observar las actitudes de los alumnos ante diferentes formas de organización en el aula o con el uso de material educativo. Estamos hablando aquí que la observación sistemática me voy a centrar en específico a determinar el siguiente aspecto. Tengo yo que tener qué elementos voy a observar y sobre eso me voy a ir en el proceso de observación. En el caso de esta técnica sistemática, yo ya tengo especificado qué voy a observar. Lo demás no me interesa. La observación asistemática, en cambio, consiste en que el observador registra la mayor cantidad de información posible de una situación de aprendizaje, sin focalizar algún aspecto en particular. Por ejemplo, se registra todo lo que se sucedió durante la clase o en alguna situación didáctica. Posteriormente, para sistematizar la información, se recuperan los hallazgos y se analizan con base a las similitudes, diferencias y correlaciones que puedan existir. Bueno, vamos a ver la diferencia. La observación sistemática, tengo ya un orden de aquello que voy a observar. En la observación asistemática no tengo establecido qué voy a observar. Simplemente me centro en la actividad y cómo va el desarrollo de la misma. Y si fuera una observación sistemática de la actividad, determinaría los siguientes rubros: cómo participa, cómo se integra con sus compañeros, las actitudes que pone a realizar la actividad. Y si fuera observación asistemática, me centraría en lo siguiente. ¿Cómo fue el desarrollo de la actividad? ¿Qué se le dificultó más? Estamos hablando que una observación sistemática es más específico los elementos que voy a observar. Y en lo asistemático, no. Yo puedo observar todo el contexto y de ahí sacar una información precisa. Ok. Nos dice, en cualquier tipo de observación que se decida realizar, es fundamental cuidar que el registro sea lo más objetivo posible, ya que permitirá analizar la información sin ningún sesgo y de esta manera continuar o replantear la estrategia de aprendizaje. La observación sistemática se vale de dos instrumentos de evaluación de mayor utilidad: la guía de observación y el registro anecdótico. Ok, estos son los dos instrumentos que utiliza la observación sistemática. Guía de observación. La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores. Es lo que les mencionaba. Tengo indicadores los cuales solamente voy a afirmar si se está llevando a cabo o no los indicadores que me piden esa guía. Okay. Redactarse como afirmaciones o preguntas que orienten el trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. Bueno, aquí nos damos cuenta de que en la guía de observación nos va a permitir centrar la atención en aspectos específicos que resulten relevantes para la evaluación del docente. Promover la objetividad al observar diferentes aspectos de la dinámica. Observar diferentes aspectos y analizar las interacciones de grupo. Incluir indicadores que permitan detectar avances e interferencias en el aprendizaje de los alumnos. Okay. Bueno, la guía de observación, propósito, va lo que queremos alcanzar de la observación, duración, el tiempo determinado, la semana de clase, el bimestre en el que se encuentran, los datos específicos, aspectos a observar. Ya colocamos los indicadores que consideren la realización de las tareas, ejecución de las actividades, interacciones con los materiales y recursos didácticos, actitudes ante las modalidades de trabajo, propuestas, relaciones entre alumnos y la relación entre alumnos, entre otros. Okay. En la guía de observación vamos a colocar cuál es el propósito de aplicar esta guía. Posteriormente, la duración o los tiempos en que se va a desarrollar esta misma guía de observación. Lo que cambia aquí es que vamos a tener indicadores de aquello en el que nos vamos a centrar para llevar a cabo lo que es la información que queremos alcanzar. Ok. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una guía de observación. Nombre, grupo, perdón, fecha de observación,
competencias que se quieren alcanzar y que vamos a observar, aprendizaje que se espera, aspectos, observar, aquí viene cómo reaccionan los niños frente a las propuestas de las actividades, cómo interaccionan, aquí en el ejemplo de indicadores de lo que vamos a observar, y aquí un registro de la conclusión a lo que se llegó de esos mismos indicadores a observar. Este sería un ejemplo de la llamada guía de observación. Aquí vienen otros ejemplos más de las guías de observación que podemos utilizar para extraer información precisamente de los alumnos. Esta sería una técnica a emplear para poder evaluar el proceso que está llevando a cabo el alumno. Lo único que aquí es que marcamos el indicador, el que nos va a determinar si se está logrando o no el aprendizaje esperado.